Muy buenos días, mi nombre es Laura Fernanda Ardila Soto. El día de hoy presentaré ante ustedes los procesos cognitivos básicos y la realidad social. El proceso que escogí fue el de atención versus sensación. Teniendo en cuenta la opinión de Ballesteros 2014, en la cual afirma que la atención se trata de un proceso complejo y multinacional que depende de varios sistemas neurales diferentes. La atención está relacionada con distintas fuentes de información procedentes del medio y con otros sistemas motores motivacionales y emocionales. La atención percepciona a través de la dinámica del aprendizaje y el conocimiento que se realiza en dicha acción. Hay que tener en cuenta la maduración cerebral se correlaciona con muchos de los cambios cognitivos y de comportamiento observados durante la infancia y la adolescencia. Según Rosely, 2003, nos aporta que con el paso de los días estos procesos funcionarán de una mejor manera, pudiendo en sí comprender contenidos temáticos y desarrollar un aprendizaje a través de la maduración y constatar la utilización de los procesos cognitivos. Estructuras o áreas cerebrales implicadas en el proceso cognitivo. En el área llamada prefrontal se controla la memoria de trabajo, la atención y la inhibición de las respuestas. El cerebro tiene circuitos especiales para cada una de sus diferentes funciones. Los circuitos de la atención están en la corteza cerebral, en la zona frontal. Los tipos o clases de atención más conocidos son: la atención auditiva es la capacidad de atender a los estímulos percibidos a través del oído, se relaciona con los parámetros temporales. La atención visual es la capacidad de atender a los estímulos que se presentan en nuestro campo de visión, se encuentra relacionada con los aspectos espaciales. Y la atención selectiva o la atención focalizada es la capacidad de seleccionar y centrar la atención en un solo estímulo, descartando otros irrelevantes que pueden interferir en este proceso. Por último, encontramos un cuadro el cual nos habla de la dimensión intensiva y la dimensión selectiva. En la dimensión intensiva encontramos la atención sostenida, que es la persistencia del rendimiento de la atención a lo largo del tiempo. Y en la dimensión selectiva encontramos la atención selectiva o focal, que es procesar estímulos diversos y dar respuesta a solo uno de ellos. Y por último encontramos la atención dividida, que es procesar estímulos diversos y dar respuesta a dos o más de estos. A continuación hablaremos de unos conceptos importantes en este proceso. La prosexia se define como la ausencia total de atención. En este sentido, podríamos decir que constituye de una forma extrema a la hiprosexia. La pseudoprosexia. En la literatura sobre psicopatología de la atención, este término se utiliza para hacer referencia a casos que aparentemente se corresponden con los signos de la prosexia, pero que sin embargo no implican verdaderas alteraciones en la atención. La distrabilidad en contextos psicopatológicos, como el trastorno por el déficit de atención con hiperactividad, los episodios mecánicos o estados crepusculares propios de la epilepsia, se produce de una marca intensibilidad del foco atencional. En la paraprosexia, este concepto se usa para describir dos tipos diferentes de alteraciones. Y por último encontramos la hiperprosexia. Se habla de hiperprosexia cuando en el marco de una alteración
transitoria de la conciencia causada por episodios mecánicos o consumo de drogas. Principalmente se da una intensificación y una focalización excesiva de la atención, con frecuencia acompañadas de la hipervigilia e hiperlucidez. Cabe considerar que la percepción es uno de los temas inaugurales de la psicología como ciencia y ha sido objeto de diferentes intentos de explicación. Existe un consenso científico en considerar el movimiento gestatal como uno de los esfuerzos más sistemáticos y fecundos en la producción de los principios explicativos. Oviedo, 2004. La Gestatat define la percepción como una tendencia al orden mental. Inicialmente, la percepción determina la entrada de información y, en segundo lugar, garantiza que la información retomada del ambiente permita la formación de abstracciones, juicios, categorías, conceptos, entre otros. Mientras la sensación es el resultado de la activación de los receptores sensoriales del organismo y de la intervención del sistema nervioso central, que decodifica los impulsos nerviosos procedentes de los diferentes órganos sensoriales. La percepción es un proceso psicológico de integración en unidades significativas. A nivel puntual se pueden considerar corteza frontal y prefrontal, ganglios basales, corteza parietal, cerebelo, corteza insular y amígdala. A grandes rasgos, este escrito muestra evidencia respecto al proceso de cronometraje en relación con estructuras subcorticales como el cerebelo, ganglios basales o un círculo formado por ambos. A esto se agrega la implicación de áreas prefrontales relacionadas con procesos de memoria de trabajo. Sentido visual. El sentido de la vista es aquel encargado de detectar aquellas sensaciones creadas cuando la persona observa o mira su entorno. Sentido auditivo. También conocido como oído, este sentido nos permite detectar los sonidos que llegan al mecanismo interno del órgano auditivo en forma de vibraciones y los cambios en la percepción del medio. Sentido olfativo. Es la capacidad para percibir los aromas y olores del medio, es conocida como sentido del olfato. Sentido del gusto. El gusto es aquella sensación producida por una reacción química que se da cuando una sustancia es detectada por las células receptoras del gusto situadas en las papilas gustativas de la cavidad bucal. Sentido del tacto. El sentido del tacto es aquel cuyas sensaciones responden a los cambios en la superficie del cuerpo. Sentido kinestésico o propiocepción. La kinestesia o propiocepción hace referencia a la capacidad de detectar la posición de los músculos, así como la capacidad para ser conscientes de la posición o posturas de nuestro cuerpo en relación a lo que nos rodea. Sentido senestésico. Finalmente, la sinestesia o el sentido sinestésico es uno de los sentidos menos conocidos y es el que encarga de detectar el conjunto de sensaciones internas de nuestro cuerpo. Sensación patológicas o trastornos que pueden centrarse en el proceso cognitivo. El agobio. A veces los pacientes angustiados refieren sentirse agobiados de alguna situación. Alucinaciones sinestésicas. En ellas el sujeto tiene la sensación de que sus miembros ejecutan movimientos cuando en realidad están parados.
o que sus miembros pesan mucho o son muy ligeros, que en el suelo se mueven, que vuelan, o bien que una fuerza inhibitoria no lo deja moverse. Alucinaciones táctiles. En la esquizofrenia siguen en frecuencia a las alucinaciones auditivas. Se ha distinguido entre alucinaciones táctiles activas, en la que el sujeto cree haber tocado objetos inexistenciales. Más frecuente en el paciente cree haber sido tocado cuando en realidad no fue así. Y con esto se finaliza esta presentación. Muchas gracias por la atención prestada.